general se da, por ejemplo, el caso, como ha ocurrido numerosas veces, de personas del clero católico, de monjas, sacerdotes que participan en actividades criminales, y nadie dice la Iglesia Católica es criminal porque el cura que 5 minutos antes estaba bendiciendo una hostia participa de un abuso sexual. Sí, bueno, mira, vos mismo mencionaste que habías estado en una festividad quimbanda y viste incorporaciones. Bueno, una incorporación y una posesión es exactamente lo mismo, con la diferencia que el receptor no es, no es receptivo. Pero ¿existe magia y hechicería? Totalmente, sí, es una corriente mágica, claramente, que busca, nosotros vemos la magia como un medio para un fin, que es el poder del individuo. ¿Qué tal, amigos y amigas? Yo soy Fabio Miretti. Este es el podcast Desde el Otro Lado, donde de la mano de sus protagonistas damos contexto a las historias de vida que a veces prejuzgamos. Con nosotros hoy está Roberto. Roberto es sumo sacerdote de la iglesia satanista de Baphomet, la primera iglesia satánica de Argentina. Y vamos a desmentir o tal vez damos más hincapié a algunos temas sobre el satanismo. Roberto, ¿cómo estás? Hola Fabio, muy bien, un gusto de estar con vos y poder compartir esta charla. Roberto, quiero iniciar ya preguntando directamente, ¿qué es el satanismo y quién es Baphomet? Bien, muy bien. Como suelo explicar en estos casos, satanismo puede ser muy amplio, no es una sola denominación. Hay muchas corrientes que se consideran a sí mismas satanistas y hay corrientes que son consideradas satanistas y no lo son, o por lo menos ellos no se perciben de esa manera. Como sucede con cualquier religión, vas con el budismo y vas a ver que hay centenares de corrientes, cristianismo también ocurre lo mismo, y nosotros somos una corriente específica del satanismo que es de carácter espiritual y que se fundamenta o tiene su origen en antiguas prácticas de magia hebrea, precristiana, y también elementos del paganismo, concretamente del sincretismo que se produce entre el paganismo europeo y el cristianismo en la Edad Media. Podríamos nuclear el epicentro, digamos, de nuestra corriente espiritual en la época medieval europea. Luego, respecto de lo que vos me preguntabas de Baphomet, es una imagen que, aunque en principio la gente la ve y puede pensar que es el diablo, o Satanás o un demonio, en realidad Baphomet es una representación simbólica de Dios, al menos del concepto de Dios que se maneja dentro del ocultismo, como ciencia esotérica. En el cristianismo y catolicismo, discúlpame que te toque temas de otras religiones que no profesas, pero en el cristianismo y catolicismo existen los santos. Bueno, perdón, solo en catolicismo existen los santos. ¿También tienen santos o ángeles en el satanismo? No santos, sí se trabaja cierto culto a los muertos, pero son a los antepasados, como se hacía en las viejas tradiciones europeas precristianas, y por supuesto que se trabaja con una amplia gama de entidades espirituales, tanto del lado luminoso como del lado oscuro, ángeles y demonios en términos de lo que sería el judeocristianismo, como así también deidades de distintos panteones, mayormente europeos, que pueden tener aspectos tanto luminosos como oscuros, dado que nosotros los consideramos todos como parte del Dios único, ¿verdad? Claro, claro. ¿Tienen leyes, mandamientos? ¿Hay una Biblia? No, en realidad no. Tenemos varios textos que son objeto de estudio, experimentación, pero no los tomamos en forma dogmática. Te puedo citar, por ejemplo, no sé, Grimorium Verum, el Gran Grimorio, el Dragón Rojo, Ars Goetia, Clavicula Salomonis, por ejemplo. Son textos que nosotros utilizamos como herramienta de estudio,
pero no son un libro de mandamientos ni de códigos morales. También leemos por ahí la Biblia satánica, pero más como un complemento, porque no es nuestra corriente, pero sí estamos de acuerdo con algunos de los postulados filosóficos de la Biblia satánica, pero no tenemos una cosa como los mandamientos del satanista o algo por el estilo. Eso sería en el satanismo espiritual, porque creo que en el filosófico hay mandamientos y son muy coherentes, si vamos al caso, porque yo estaba leyendo, en algún momento leí los mandamientos satánicos, que ahora me estoy enterando que son de la rama filosófica, no espiritual, y son muy coherentes. Correcto, sí. Sí, como te digo, los adoptamos como una idea general, pero ni siquiera esos mandamientos son un mandamiento para mí. Porque en realidad, ¿mandamiento fundado en qué? En la pluma de Anton LaVey. Sí, son moral, podemos decir que son coherentes con la realidad y que permiten vivir en el mundo, pero también no tengo por qué estar limitado tampoco a esas concepciones. Claro. Ni siquiera los mandamientos de la iglesia Satán me mandan a mí. Entiendo. O sea, son más del libre albedrío, tal vez también como la religión católica, pero ustedes tienen más libre albedrío. Exactamente, es la base fundamental de nuestra búsqueda espiritual, la libertad absoluta. ¿Cómo se iniciaron las operaciones de la iglesia de Baphomet en Argentina? Bueno, es una historia bastante larga. En general yo soy un gran estudioso del oculto, llevo más de 30 años de trabajo permanente en distintas áreas de la espiritualidad y concretamente en el ocultismo. Uh-huh. Pero es a partir del 2011-2012 que decido empezar a enseñar estas corrientes de trabajo como una respuesta al movimiento nuevaerista que tenía su apogeo en el 2012. No sé si te acordás, el fenómeno 2012, toda esta hiponería que andaba dando vuelta por todos lados y que yo lo percibí como un intento de volver a dogmatizar a la gente en una corriente peor que el cristianismo. En vez de apuntar a la libertad humana, aprovechar esta decadencia del cristianismo, de su fuerza de control, para liberar el alma humana, lo metíamos en una nueva corriente, en este caso de origen hinduista, con todo lo vomitiva que es esa corriente moralista, de la moral, digamos, reencarnacionista y kármica que mantienen los hindúes, y era como sacar a la gente de Guatemala y meterla en Guatepeor, ¿comprendes? Okay. Entonces, me pareció que era el momento oportuno, a nivel histórico, digámosle, como para decir, está esta opción, gente, fíjense, hay otra cosa. Ese es el germen original del templo de Baphomet, que a lo largo de todo este largo tiempo fue tomando distintas formas, más que nada por cuestiones organizativas, porque como no existía nada parecido, uno tiene que aprender sobre la marcha qué cosas sirven y qué cosas no. Originalmente era un círculo de gente que era bastante abierto, entraba cualquiera. Luego nos dimos cuenta que el modelo del círculo no era funcional, porque en un círculo son todos iguales, y la verdad es que no puede ser lo mismo un tipo que entra hoy y uno que tiene 30 años de práctica. Entonces decidimos que ese modelo no era apropiado y armamos una estructura verticalista. Y eso sería, digamos, la estructura final del templo de Baphomet, que es lo que actualmente estamos hablando, ¿no es cierto? Entiendo que ser de una religión es más que una creencia, viene de la mano con la locación geográfica en que uno nació. Y Argentina tiene un 75% aproximadamente de personas practicantes del catolicismo o cristianismo. ¿Vos recibiste algún dogma cristiano o católico antes de comenzar a pensar diferente? Claro que sí, no solamente que fui bautizado, tomé la comunión y además tuve cierto periodo de militancia dentro de la Iglesia Católica, concretamente en una organización juvenil de corte, digamos, medio militarista,
que había dentro de la Iglesia Católica, que está todavía, exploradores, son como una especie de Boy Scouts, pero Boy Scouts miliqueros son. Desfilás con uniforme, Dios, patria y hogar, todo ese tipo de cosas, te hacían hacer movimientos vivos, todo eso, ¿no? Y todo medio con disciplina militar, algo muy cercano, digamos, a las ideas del nacionalcatolicismo que por ahí impera aquí en Argentina, en los sectores conservadores. Así que yo estuve en esa organización hasta los 15 años y ahí, bueno, me retobé, me fui derecho hacia el ocultismo. ¿Y cómo lo tomó tu familia, tus cercanos, tus amigos? Ah, mira, está siendo satánico, ya que si vamos al caso, también reciben su dosis de discriminación. Mira, dos apartados, ¿no? Primero, mi familia. En mi casa nunca se le dio bolilla a la religión, especialmente por el lado de mi papá, siempre fue el linaje, digamos, paterno, bastante anticlerical, lo cual ya de por sí marcaba una tendencia. En mi casa no había nada religioso. Y no había tampoco un reproche hacia la irreligiosidad, porque no se cultivaba. Además se veía a los curas con desconfianza y a la iglesia con desconfianza en general, y como te decía, algo anticlerical, pero no por una cuestión como de pensamiento de izquierda ni nada, sino simplemente como en forma sospechosa. Se los veía en forma sospechosa. Así que por ese lado de mi familia no hubo nada. Creo que por ahí más que nada quizá como un descreimiento de lo que son las ciencias ocultas, pero nunca hubo ningún conflicto. Y respecto de mis amistades, tampoco. Porque más que nada, aunque yo vengo de un sector social bastante bajo, digamos de origen ya te diría marginal, especialmente cuando era joven, yo me juntaba con gente de otra clase social. Entonces como que en cierto nivel de la sociedad argentina, la verdad es que la religión no tiene ninguna importancia. Y si bien es cierto que acá estadísticamente todo el mundo es católico, lo cierto es que a la misa van 4 viejas a rezar el rosario y no va nadie. Y la gente se escandaliza cuando escucha satanismo, pero más que nada porque vieron las películas del Conjuro, ¿me entendés? Y no saben de qué se trata. Pero en realidad que a la iglesia no va nadie, las iglesias se llenan de tela de araña, están todas destartaladas porque la gente no va, van solamente para la fiesta de San Cayetano y un par de viejas van para Navidad. Después no va nadie. La iglesia católica está en franca decadencia en Argentina, como está en prácticamente todo el mundo civilizado. Esa es la realidad. Así que por ese lado no he tenido mucho problema. Sí, por ahí me han tocado cuestiones de discriminación y demás, pero nosotros somos satanistas, ¿me entendés? No mariconeamos, ¿me entendés? No la bancamos. Si me haces un desprecio, te lo devuelvo, ¿me entendés? No es que me dijeron tal cosa, qué mal que me siento, ¿me entendés? Por eso que verdaderamente no me siento discriminado por nadie, ¿me entendés? Esa es la realidad. Ok. Y ya que saliste vos me dijiste que estuviste militando por una religión diferente, ¿qué significa para vos el Dios del cristiano? Bueno, nosotros lo vemos como una entidad de control, un Dios apócrifo, si queremos verlo de una manera, que es de un pueblo determinado, ¿no es cierto? Que es el Dios de los judíos y que luego se internalizó y se internacionalizó en lo que era el Imperio Romano y se expandió por todos lados, pero que en realidad no tiene nada que ver con el sentir de los otros pueblos del mundo y entró a la fuerza. Pero lo veo como un mecanismo de control. La realidad es que la élite romana lo utilizó porque era útil, porque les servía para controlar la gran cantidad de masa de gente desheredada, empobrecida que había en el Imperio Romano, y ese ha sido el germen del cristianismo, ¿verdad? Una religión a base de esclavos, y por ende lo veo como es un Dios de los esclavos, un Dios que surgió en un pueblo esclavo y que se popularizó entre los esclavos. Y como yo no soy un esclavo, no estoy de acuerdo con esa deidad, ni con sus dogmas. Perfecto. Mira, yo sé que sos totalmente de otra religión, pero yo estoy haciendo el paralelismo con catolicismo y cristianismo porque esas son nuestras bases, las bases de las personas que van a ver este video. Entonces, discúlpame que te esté tocando temas de No hay problema. cómo sería. Bueno, y vamos al punto también de tu dogma, perdón, en el dogma católico y cristiano,
hay una preconcepción del bien y el mal. Y básicamente el mal son ustedes, según las iglesias, ¿verdad? Eso quisiera. Sí, ¿cuál es el mal o el bien? ¿O existe ese concepto en la iglesia satánica? Para nosotros no. Nosotros no concebimos una idea del bien y del mal. Creemos que son relativos. Y te voy a poner un ejemplo bien concreto para que esto quede claro. Vos, para hablar de mal y para hablar de bien en términos absolutos, tiene que existir un bien absoluto y un mal absoluto. Para que eso suceda, tiene que haber algo que sea perfectamente malo y algo que sea perfectamente bueno. Es decir, algo que solo genere efectos malos en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar y para todas las personas o para todos los seres. Y luego lo mismo respecto del bien. Tendría que ser perfectamente bueno, bueno siempre, en todo momento, en todo lugar, para todos los seres. Como no hay nada así, no hay nada perfectamente bueno ni nada perfectamente malo, por ende lo bueno y lo malo depende desde el punto de vista que lo estamos mirando. Por ejemplo, vos me podés decir a mí que es bueno aquello que es bueno para la mayor cantidad de gente. Y yo te puedo decir que eso para mí es un abuso de la estadística, como diría Borges respecto de la democracia. Un abuso de la estadística. Que sea bueno para la mayoría de las personas no quiere decir que sea bueno. ¿Se entiende? Y te pongo un ejemplo muy concreto. La persecución de los judíos en Alemania fue buena para los alemanes en su momento. ¿Era bueno entonces? ¿Comprendés lo que te estoy diciendo? La verdad es que no. Entonces, que algo sea bueno para la mayoría de la gente no lo hace bueno de ninguna manera. Es solamente un paradigma. En este momento, porque vivimos en sociedades democráticas, consideramos que lo que es bueno para la mayoría sería el bien y lo que no es bueno para la mayoría sería el mal. Pero es solamente el paradigma que estamos atravesando en este momento del trance histórico de la humanidad. Nosotros consideramos que es bueno aquello que es bueno para mí y es malo aquello que es malo para mí. Simple, sencillo. Entiendo. Existen muchos mitos populares sobre el satanismo. ¿Hay alguno en especial que te gustaría desmentir? Porque vamos al caso. Todos tenemos, la mayoría, el chip implantado. Satán es malo. Baphomet, en este caso, que es ¿cómo se dice? La representación del diablo, de Satán, es maldad pura. Y en nuestro cerebro, con ese chip implantado, la maldad pura, no. ¿Hay algún mito popular que te gustaría desmentir en ese caso? Hay muchas cosas que se dicen del satanismo que no son ni cercanas a la realidad, desde el sacrificio de animales, por ejemplo, que es algo que se le atribuye generalmente a los satanistas, muy común. Gente durante el mes de octubre, por favor, no pueden adoptar sus gatitos negros, que los satanistas los matan para Halloween, todas patrañas por el estilo, cosas de gente sin cerebro, que no tienen ningún conocimiento. En realidad en el satanismo no se sacrifican animales, en ninguna corriente de satanismo. Sí hay corrientes espirituales que hacen sacrificio animal, no de gatos, sino de gallina, gallo, cordero y demás, que podés encontrar, por ejemplo, en las religiones de origen africanista, pero, claro, sí. Pero la verdad es que no tiene nada que ver con el satanismo. Y por otro lado, esto es una cuestión también de perspectiva, que tiene que ver un poco con la estética y el miedo que generan esas corrientes de pensamiento, porque pensá, ¿qué es la carne kosher? ¿Entendés? Es un animal que ha sido sacrificado de una manera determinada por un clérigo especializado que lo mata por desangramiento, o sea, una práctica de sacrificio animal. Y alguien le cuestiona algo, ¿entendés? Podés ir a comerte ahí en el shopping del abasto una hamburguesa de carne kosher y nadie te va a decir nada, ¿entendés? Entonces, ¿cuál es verdaderamente el tupé? Es que le tenemos miedo a esta sombra que se ha teñido sobre el oculto, y bueno, no se sacrifican animales ni nada por el estilo. Eso es una cosa muy común que se habla y que no ocurre, ni hablemos entonces de sacrificio de personas y todo ese tipo de patrañas, ¿no? Sí. Generalmente también se vincula mucho el satanismo con hechos que por ahí la sociedad considera inexplicables, sea algún crimen brutal o algo por el estilo. Esto es satánico, y la palabra satánica se utiliza para describir cualquier tipo de cosa que no encaja en la moral de la sociedad. Pero eso también es una ficción, porque si con ese criterio te imaginas que yo voy a la población carcelaria de cualquier país y le pregunto a los presos que están ahí adentro, asesinos, violadores, degenerados de todo tipo, ¿qué religión sos vos? Y son cristianos. Entonces, bueno, el cristianismo es violador, asesino, degenerado, ¿me entendés? En general se da, por ejemplo,
el caso, como ha ocurrido numerosas veces, de personas del clero católico, de monjas, sacerdotes que participan en actividades criminales, y nadie dice la Iglesia Católica es criminal porque el cura, que 5 minutos antes estaba bendiciendo una hostia, participa de un abuso sexual. Entonces también sucede a veces que alguna persona que hace prácticas de religiosidad extrañas o no convencionales para el ojo de la sociedad, comete un crimen y lo asocian a la práctica religiosa que hace. Entonces, con el mismo criterio yo te tiro el guante y te digo, recojo el guante de los cristianos y les digo, escúchame, ustedes violan chicos, entonces, porque en el Próbolo, acá el Instituto Próbolo en Mendoza, sistemáticamente violaron un montón de pibes sordomudos, y eso lo hizo la Iglesia Católica. Entonces todos los cristianos son partícipes de eso. ¿Vas entendiendo? Eso es el clásico prejuicio que corre sobre estas cosas, que en vez de ir a la fuente, venir y preguntarme a mí o a alguien capacitado, van y habla un periodista ignorante, un tarado, sin conocimiento de nada, como hay tantos que les regalaron el título, y que hablan de acuerdo a lo que se les ocurre a ellos y a la agenda que están tratando de meter ellos, por supuesto, ¿no es cierto? Me encanta la verborregia, así tirando todos los factos. Me estaba acordando, hace un tiempo hice yo un capítulo donde estaban mencionando la Quimbanda y la Umbanda, que son religiones africanistas que están instaladas ya en Brasil, en Paraguay, también en Argentina. Conocí a una persona, ya que estamos hablando de eso, conocí a una persona que me invitó y me dijo, Fabio, vení. Quiero mostrarte que no es tan malo todo lo que te dicen, todo lo que cuentan, no es así. Quiero que te acerques y conozcas una fiesta no me acuerdo si era Umbanda o Quimbanda, creo que era Quimbanda. Perfecto, le dije, me fui, conocí, bajaron entidades en su cuerpo, yo estaba con la boca abierta hablando con ellos, como estaba hablando con mi amigo sentado ahí con una entidad al lado mío. Y de repente mataron 2 gallinas. Y para una persona que no profesa esa religión, es fuerte, es chocante ver 2 gallinas muertas, ¿verdad? Mientras las están matando, ¿verdad? Por más que yo viví un tiempo con mi abuela, que mi abuela también hacía eso, pero para el caldo. El punto de lo que quiero contar es, eso viene de la mano luego con magia, con hechicería, con cosas similares. También en la iglesia de Baphomet se aplica lo mismo. No obviamente con animales que acabas de desmentir, pero existe magia y hechicería. Totalmente, sí, es una corriente mágica, claramente, que busca, nosotros vemos la magia como un medio para un fin, que es el poder del individuo. La magia es un conocimiento y un potencial oculto del hombre, el cual buscamos desarrollar, dado que evidentemente vivimos en una sociedad que está regida por el poder del dinero. Y todo lo que se puede hacer dentro de la sociedad está mediado por el dinero. Luego, si no tenés dinero, entonces no tenés poder. Si no tenés poder, sos un esclavo. Entonces, ¿en qué otro lugar, además de en el dinero, podemos buscar poder? Bien, en la magia. Entonces, sí, cultivamos el conocimiento mágico, y de hecho cuando yo te mencioné los libros que me habías preguntado, son todos libros de arte mágica. Y entonces se realizan pactos. Eso sería ya etimológicamente un pacto con el diablo. Pero ¿sirve exactamente como me lo vendió Hollywood? No, o sea, sí se hacen pactos, pero ni siquiera en los grados iniciales. Se trabaja en los grados superiores, aunque sí se hace un pacto inicial con Baphomet cuando se ingresa a la parte, digamos, al segmento iniciático de la orden, no al laico, sino al iniciático. Okay. Y no es así como se presenta, como firmás el pacto y mañana sos millonario. No tiene sentido eso. No es así como funciona. Además que el trabajo con demonios es un trabajo de introspección, más que nada, en el que uno conecta con estas entidades espirituales y ellas brindan conocimiento y pueden producir cambios también, pero no son cambios de la noche a la mañana, chascar los dedos ni nada por el estilo, sino un proceso de transformación en el interior del mago
y de ciertos factores exteriores que los llevan a manifestar su voluntad en el mundo material. Entiendo que es un cambio lento después de un pacto, pero me llama mucho la atención que también es así cuando se habla de un ser divino superior en otras religiones. Te dicen, no te va a hacer rico, pero te va a dar el conocimiento para hacerte rico. ¿Aplica igual? Exactamente, con la diferencia es que al ser una religión que no tiene dogmas morales, lo primero que te da es una amplia libertad Ujú. para poder operar en el mundo material, en un mundo que está regido por ninguna norma. ¿Se entiende eso? En un mundo donde las Sí. normas están en nuestra mente solamente. Entonces, esa será la principal diferencia, porque vos te dicen, sí, Dios te va a llevar al camino de encontrar el desarrollo material, pero después ves, y por ejemplo, no sé, acá las iglesias evangélicas, entre todos los feligreses tienen una sola dentadura, ¿me entendés? Son todos recontra pobres, analfabetos, y viven en la pobreza más miserable. Entonces, bueno, evidentemente Dios no estuvo ahí, ¿me entendés? O ese Dios es falso. ¿Vas entendiendo lo que estoy diciendo? Es Sí, decir, sí, por supuesto. todos prometen, pero después, evidentemente, la plata la siguen teniendo los mismos y el poder también. Claro, no sale mágicamente del cielo tu pedido a realizarse en el momento. Tal cual. ¿Cómo se estructura la iglesia? ¿Cómo es jerárquico? Me dijiste que sos sumo sacerdote, así que creo que estás en el nivel más alto. Exacto, sí. Digamos, tenemos un nivel básico que sería abierto a cualquier persona que quiera unirse, que es el laico, digamos, el grado inicial, donde se les enseña lo básico fundamental para poder conectar con la corriente y hacer una operatoria básica. Y luego de ese grupo se busca a las personas que son más idóneas para ingresar en los grados iniciáticos. Los grados iniciáticos son progresivos, eh, van pasando grado por grado, año a año, como si fuera una escuela. Ok. Y a medida que va pasando el tiempo va adquiriendo más conocimientos y por supuesto más experiencia. Hasta que se llegan a los grados de maestros, en los grados superiores, y desde ahí, bueno, puede o no inclinarse hacia el sacerdocio si tiene las condiciones para hacerlo, ¿no? Al inclinarse al sacerdocio es más tiempo, puede él abrir su propia iglesia. En realidad, el sacerdocio tiene dos condiciones fundamentales. La primera es que no es unitario, sino dual. Se dice hombre y mujer. Por ende, tienen que ser las dos personas. No puede haber un sacerdote Oh, solo, ni ok. una sacerdotisa sola, sino que los ritos requieren del hombre y la mujer como representación total de la naturaleza humana. Y por otro lado, es que tiene que tener las condiciones materiales para montar una iglesia, un templo, porque si no, que un sacerdote sin templo es como un albañil sin carretilla, ¿se entiende? No puede hacer Claro, nada. claro. Entonces tiene que tener las condiciones materiales y las condiciones reales y a su vez el conocimiento. Vos me decís que el satanismo que profesás es netamente espiritual, pero noto en tus palabras y formas de expresarte mucho conocimiento, más no una fanaticada. Yo no estoy viendo que sos un fanático que a ciegas hace caso a lo que diga un libro, por ejemplo, sin ofender a nadie. Entonces, más que espiritual que sea la religión que profesas, también tiene mucho de filosofía y estudios hasta de comportamiento humano. Claro, lo que pasa es que por ahí la gente escucha la palabra espiritual y lo asocia con la fe ciega de las religiones abrámicas, pero Ujú. no tiene nada que ver porque el espíritu no tiene que ver con la fe. La fe puede ser un elemento dentro del espíritu, pero el espíritu puede tomar muchísimas formas. Hasta el Ujú. espíritu puede manifestarse hasta en la forma de moverse físicamente. ¿Ok? Para nosotros, la forma en que se expresa el espíritu es a través del conocimiento. Por eso es que por ahí pareciera como más cercano a una idea filosófica, ¿no?
Sí, no, a mí me llamó muchísimo la atención, estaba pensando y dije, pero es como mucho más filosófico. Decime, tocando un tema anterior, perdón que te vuelva a traer de vuelta a ese tema, hay, como, hay rituales que podrían considerarse tabú también para ustedes dentro de la iglesia. Que nosotros no hagamos, que nosotros no Ujú. practiquemos, por lo general evitamos trabajar con energías de los muertos, por ejemplo, lo que es las prácticas de necromancia las tratamos de evitar, eh, aunque sí trabajamos con los antepasados, o sea, con los muertos propios, con la familia, Ok, con aquellos que son de nuestro linaje. ¿Mm? ya. Pero no con muertos ajenos, como por ahí existen en otras prácticas de magia, lo que sería necromancia y demás. No porque sea un tabú en el sentido de que esto está prohibido porque, no sé, Baphomet lo prohíbe o alguna patraña por el estilo, sino simplemente porque es una energía sucia que no nos gusta tener en nuestra vida. ¿Mm? Lo mismo que sucede con el tema de los sacrificios animales. No es que no hacemos sacrificios animales porque porque somos proteccionistas, ¿me entendés? De gallinas. No, Ujú. si mañana me hacen un pollo, me lo como, ¿me entendés? O sea, me encanta el pollo a la parrilla. No, y el asado, me encanta. No tiene nada que ver con Ah, eso. bueno. Tiene que ver con que es una energía inmunda, sucia, Claro. que no quiero en mi vida, ¿me entendés? Esa es la realidad. Y además que va en contra de nuestro sentido de supremacía. Porque si yo, para lograr un objetivo, dependo de una gallina, entonces soy menos que una gallina. Así de simple. Yo, para lograr un cambio, tengo que Wow. depender de mi voluntad, de mi fuerza de voluntad, de mi capacidad. Si no tengo las herramientas, tengo que conseguirlas. Si no tengo el poder, tengo que adquirirlo. Y ninguna gallina me va a dar Totalmente. poder. ¿Se entiende eso? Cierto. Sí, totalmente. Wow. Nunca escuché ese tipo de frase y me gustó. Me gustó mucho. Eh, Hay personas que piensan que el satanismo es un atentado a la moralidad pública. Bueno, la verdad es Pero, que ¿qué es la moral? ¿Y quién claro, además define que qué es la la moral moral? pública está tan caída y tan desacreditada que, mira, el solo hecho de ver televisión es un atentado a la moral pública, si es que hay Sí. alguna moral pública. Entonces, la verdad es que basta con ver, no sé, los festejos del mundial con toda la gente bailando en tanga y en bolas en el medio de la calle para darse cuenta que la moral pública no existe. Y esa gente, si vas y le preguntás, ¿son satanistas? La verdad es que no. Además, nosotros somos supremacistas. No nos juntamos con la lacra, no tenemos nada que ver. Somos gente que Ok. está del segmento para arriba, nosotros idealizamos al hombre superior. No tenemos nada que ver con el cachivacherío ni nada que se le parezca, ¿me entendés? No, ninguna relación. Que sí estamos en contra de la moral religiosa del catolicismo, totalmente, estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación, pero después con que somos unos seres aberrantes, que hacemos cualquier cachivachada, que nos entregamos a toda clase de excesos, todo eso es una tontería, ¿me entendés? De hecho, si hablamos de excesos, vamos a hablar de cada vez que saltan los quilombos ahí en Europa, de los curas que se sacan la plata de las limosnas, compran cocaína, popper y se entregan a fiestas homosexuales con prostitutos y hasta se mueren de sobredosis, ¿me entendés? Y eso, ¿qué dice la moral pública? ¿Me entendés? Nosotros no hacemos Claro. ninguna de esas cosas. Así que ya le estoy diciendo, estamos por encima, pero muy por encima del hombre promedio de cualquier sociedad. Muy por encima. Perfecto. Tengo dos preguntas, Robert, antes de irnos para el final. Uno es que siento que tenés algo en contra por todo lo que dijiste con el hinduismo. Sí, los aborrezco. En realidad, ¿Por qué? a ver, no los aborrezco en su país, ¿me entendés? Como te digo yo. Claro, claro, claro. Yo respeto el derecho de toda la gente a practicar su religión. Y por supuesto no me metería jamás en la religión étnica de un país. Si a los indios les encanta el hinduismo, que sigan siendo hinduistas toda la vida. Pero yo lo veo como un intento de la élite de reemplazar a la moral cristiana por una moral más eh, como más adaptable a lo que es el capitalismo.
¿Me entendés? Porque he aquí que, claro, el capitalismo tiene una falla en su fundamento porque se sostiene bajo la idea de que es meritocrático. Es decir, tú eres rico porque lograste el resultado. Pero resulta que después tienes un hijo y tu hijo se hace rico. ¿Y cuál fue su mérito? Su mérito fue ser un espermatozoide que llegó más rápido. ¿Me entendés? O sea, Sí. el mérito del heredero es ser el espermatozoide más rápido. No hay ningún mérito en ser heredero. Entonces, bien, la moral cristiana en algún sentido es como que pone ciertas ideas de que tiene que haber un compartir, un ayudar al prójimo, que pone una carga sobre el más rico de que se tiene que hacer cargo de los problemas sociales y demás. El hinduismo lo resuelve de una manera muy sencilla. Tú eres pobre porque en tu vida pasada hiciste algo que te llevó a ser pobre ahora. ¿Entendés? Tú eres rico porque en tu vida pasada hiciste algo que te llevó a ser rico ahora. ¿Entendés? Pone las causas presentes en una vida previa, de la cual por supuesto no tenemos ninguna comprobación. ¿Entendés? Claro. Entonces, esto está perfectamente, se puede comprobar, porque si la sociedad europea era elitista, la sociedad hinduista sigue siendo elitista hoy, con estas jerarquías, estas castas inmundas que atraviesan esa sociedad y que siguen siendo un gran problema social en la India. Que la gente que es de casta superior, capaz que tiene una profesión inferior al de la casta inferior, y lo desprecia por eso, ¿entendés? Entonces yo veo que los ricos están metiendo el hinduismo porque los satisface a ellos, porque son unos inservibles, incapaces de crear riqueza. Entonces, como no pueden crear riqueza, como no pueden generar nuevos elementos, no pueden ser creativos, inventan una excusa que satisfaga su posición. Por eso cuando vos ves quiénes están en la movida New Age y todo eso, son todos cajetillas, toda gente de plata, todas viejas con plata, todos conchetitos, gente con plata, ¿entendés? Gente que aprovecha esas corrientes de pensamiento para decirle a sus empleados, ya lo vas a lograr en tu próxima vida, ¿me entendés? Entonces nosotros estamos totalmente de acuerdo en que se reemplace un mal por otro. Ya que me tocaste ese tema de la muerte, de la vida pasada, hice un paralelismo mental ahora y estaba pensando en que en el cristianismo y catolicismo pasa algo similar, pero con tu vida futura en el paraíso. Vos tenés que hacer en tu vida actual todo perfecto para recibir la recompensa recién cuando mueras. Yo no conozco a nadie que volvió de la muerte a decirme, sabes que sí, tienes toda la razón y hace esto porque después te puede ir muy mal. Correcto. Mira, respecto al cielo y el infierno, me gustaría decir algo, que es, esto te va a iluminar un poco. Si la gente supiera lo que realmente es el cielo y el infierno para su propia creencia, para la propia creencia cristiana, verdaderamente abandonarían la iglesia en masa. Porque en realidad a nosotros se nos ha vendido la idea de que el cielo es un lugar donde vamos a hacer lo que nos gusta, donde vamos a vivir la vida que no tuvimos en la tierra, y el infierno es un lugar donde hay un montón de hombres de rojo con alitas y tridentes y nos pinchan y nos hacen sufrir con fuego y mares de lava y cosas por el estilo. Pero en realidad esto no es así. El cielo es la contemplación de la cara de Dios y el infierno es la negación de la contemplación de la cara de Dios. Eso es lo que verdaderamente representa el castigo del infierno. Es decir, el alma que va al infierno, en teoría, es incapaz de ascender jamás al cielo, a diferencia de las que van al purgatorio, que sí podrían, después de purgar durante un determinado periodo de tiempo sus oscuridades, podrían ascender al cielo a verle la cara a Dios. La verdad es que a mí verle la cara a Dios y verle la cara a Jesús me parece algo tan aburrido, tan irrazonable, que prefiero 1000 veces irme al infierno. Si me decís que es verle la cara a Odín, ir a tomar cerveza con Odín, bueno, capaz que por lo menos va a haber algo interesante, pero ir a verle la cara a Jesús, esa cara aburrida, esa cara de cordero degollado, la verdad que verle eso toda la eternidad, qué aburrimiento. Ya no me lo banco en esta vida, ver esa cara horrenda, verla por toda la eternidad me parece lo peor que puede llegar a haber, un castigo total. Para mí el cielo sería el infierno. Así que bueno, la verdad es que los cristianos no saben realmente lo que creen. Eso es verdaderamente el cielo. El cielo es la contemplación de la cara de Dios, nada más, ¿me entendés? Así que bueno, si quieren ir a ver la cara a Jesús, que vayan.
Como última pregunta para ir cerrando el capítulo, yo creo que es una de las preguntas más importantes y la dejé para el final. Posesiones, Robert, posesiones. De vuelta, y discúlpame, en la iglesia cristiana y católica las posesiones son espíritus malvados, demonios, o el mismo diablo que baja en el cuerpo de una persona. ¿Tenés una explicación desde tu lado, desde tu dogma? Sí, bueno, mira, vos mismo mencionaste que habías estado en una festividad quimbanda y viste incorporaciones. Bueno, una incorporación y una posesión es exactamente lo mismo, con la diferencia que el receptor no es, no es receptivo a la energía espiritual que se ha incorporado. Y que no esa fue incorporación, voluntario. claro, exacto, ha sido involuntaria. Pero hay que ver qué tan involuntaria ha sido. Hay que ver qué tan involuntaria ha sido. Porque se señala mucho, incluso dentro del mismo dogma de la demonología cristiana, que hay ciertas prácticas que favorecen la posesión, como el espiritismo, no sé, jugar la ouija, etcétera, etcétera, ¿no? Hacer rituales mágicos, y claramente que es así. Verdaderamente una incorporación demoníaca es total y absolutamente normal para nuestra práctica, hasta placentera, diría yo. A mí me encanta hacerlo, es algo que disfruto de hacer y no me genera ninguna locura, mi cabeza no da vuelta, no vomito verde, ni camino por las paredes, no hago el puente, ni subo escaleras de cabeza abajo, nada de eso. Yo pienso que lo que sucede ahí es que esta gente sensible incorpora en un contexto cultural y religioso que es adverso a esa incorporación. Entonces la persona reacciona a esta incorporación y es rodeada por personas que reaccionan violentamente a la incorporación, haciendo que se produzcan todos estos efectos psicóticos que se observan o que teóricamente suceden durante las posesiones demoníacas, ¿no? Hay que entender que el cristianismo, al ser tremendamente dogmático, deja fuera un montón de experiencias espirituales que en la religión universal, podríamos decir, son totalmente aceptadas. Entonces, claro, al tener tantas restricciones, al ser tan restringido por su propio dogma, por su propia estructura, no permite que las cosas encajen en su lugar y termina forzándolas, haciendo de todo algo exageradamente malvado. Por ejemplo, los cristianos no pueden creer en fantasmas, por ejemplo, porque las almas no o van al cielo, o van al infierno, o van al purgatorio. ¿Entiendes? Uh-huh. Y sin embargo, la creencia en fantasmas es universalmente aceptada en todas las culturas de todo el mundo, en todos los tiempos y en todos los lugares. Entonces, ¿quiénes son los que están equivocados? ¿Entiendes? Ahora bien, ¿qué pasa? Como no es un fantasma, ¿qué es entonces? Es un demonio que tomó la forma de un muerto. Eso en el dogma cristiano. Ahora, la incorporación de espíritus de fallecidos es universalmente reconocida en todo el mundo. Universalmente reconocida en todo el mundo. Es el dogma cristiano el que convierte eso en un demonio, el que busca conflictuar y chocar contra eso en vez de por ahí expulsarlo de una manera más adecuada, menos agresiva, por decir una manera. También haces incorporaciones, escuché. Sí, no te escucho. Sí, también haces incorporaciones, te escuché. Sí, pero no incorporaciones de muertos, solo de entidades de nivel alto, digamos, demonios, ángeles, no muertos. ¿Tienen nombres? Son sucios. ¿Tienen nombres? ¿Los demonios? Sí. Claro que sí, por supuesto. Tienen nombre, firma, todo. ¿Y qué tipo de... O sea, cuáles sueles incorporar? ¿Y qué pasa cuando incorporas un demonio? Bueno, vos cuando vas en los grados de iniciación, digamos, donde se trabaja lo que es el arte goético, digamos, la magia goética, que es el arte de invocación de demonios, vos vas a trabajar con un demonio en concreto dentro de un tiempo determinado, con el que vas a invocarlo primero, y esa invocación implica la incorporación parcial de ese demonio dentro de tu ser, concretamente en la parte de tu conciencia, tu mente, y vos vas a tener ahí en ese momento una sensación
que va a cambiar dependiendo de la persona. Hay gente que, por ejemplo, tiene clarividencia, es decir, la capacidad de ver entidades espirituales y lo va a ver físicamente. Hay personas que tienen clariaudiencia y van a escuchar como una voz que les habla. Otros van a tener sensaciones físicas o percepciones mentales diferentes que, digamos, serían la forma en que esa entidad espiritual se comunica con nosotros. Lo principal es que, en general, lo que caracteriza es que la información que se recibe es demasiado grande para que el cerebro la procese. Por ende, entonces uno no es que escucha algo clarito y entiende, sino que es una maraña de información que logramos tomar algunos elementos e ir construyendo a lo largo de sucesivas sesiones para poder entender la información que nos está transmitiendo la entidad. Porque es como un embudo que entra todo, pero tu conciencia no puede procesar toda la información. Son como campos de información las comunicaciones. ¿Se entiende? Exacto. O sea, perfectamente. Roberto, yo creo que este tema es demasiado profundo, es un tema muy largo también y para el tiempo que tenemos es nada. Lo que puedes contarme es la punta del iceberg. Correcto, correcto. Es que en realidad te imaginas que, como te dije, 30 años de práctica y soy un neófito comparado con otras personas que llevan muchísimo más tiempo. Te imaginas que en todo ese tiempo la cantidad de experiencias que uno tiene y la profundidad de ciertas prácticas espirituales que a veces requieren años de práctica, de trabajo, un trabajo concreto, evidentemente tiene muchísima información. Por eso es que a veces es difícil transmitir estas experiencias, este conocimiento en los formatos que se manejan actualmente, ¿no es cierto? Que son como de corta duración y por ahí no permiten una profundización realmente acorde al conocimiento que se tiene, ¿no? Exactamente. Y de corta duración estamos hablando de 1 minuto. Esto es de 1 hora, pero aún así no logro el 1% de tu conocimiento, no logro tener todavía plasmado en este video. Correcto, correcto. Pero bueno, Roberto, lo importante, entiendo yo, es el pantallazo para que la gente más o menos entienda por ahí la perspectiva y que luego pueda decidir o tener una visión más amplia de lo que antes por ahí estaba estrictamente guiado por lo que veía en una película de los Warren, ¿no? De las del Conjuro. Exactamente. Roberto, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, Fabio, me gustó mucho, la verdad que pudimos tratar temas interesantes y desarrollarlos bien. Eso me interesa también, que no sea demasiado comprimida por ahí la información. Prefiero que sean pocas preguntas bien desarrolladas y no muchas muy breves que dejan demasiado abierto a la opinión del otro, que es lo que realmente se hace. Claro. Roberto, muchísimas gracias. Hermano, cuando quieras un segundo capítulo, creo que la gente va a pedir de vuelta porque es un tema muy interesante. Buenísimo. Estaría bueno también por ahí, si en algún momento se abre la posibilidad, que esté también mi esposa, que es la suma sacerdotisa, y ella es medium. Y tiene unas experiencias que realmente son muy potentes, ¿no? Interesante. Vamos a estar hablando sobre el caso. Muchísimas gracias, Roberto. Bueno, dale, gracias, a las personas que estaban viendo, escuchando en un diferente formato, muchísimas gracias también. Nos encontramos en la próxima historia.